En este tutorial lo que vamos a explicar es cómo hacer para tabular los datos que ingresamos a través de las fichas de relevamiento que hicimos de los relevamientos que hicimos en territorio y cómo hacemos para procesar esa información. En primer lugar, lo que nosotros tenemos una vez que cargamos las encuestas y los relevamientos se nos va a armar un formulario en Google Drive, un Excel en Google Drive. Lo que tenemos que hacer en principio es descargarlo para trabajarlo en el Excel de nuestra computadora. Entonces ponemos descargar como Excel y nos descarga. Abrimos el Excel ya de la computadora, que esto nos va a permitir trabajar con distintas funciones, y lo primero que vamos a revisar es cómo la tabla de datos que nos bajó para corroborar que todos los datos estén de la misma forma, ya que hay datos que los cargamos nosotros y puede ser que hayamos cargado un dato de una manera o de otra. Entonces tenemos que verificar que esté todo igual. Por ejemplo, acá vemos que pusimos un 4 en vez de cuarto grado, entonces los vamos a corregir. De esta forma se van a contabilizar ese 4 como cuarto grado. Otra cosa que tenemos que verificar es que no queden celdas libres, que no haya preguntas sin contestar. Y en el caso de preguntas abiertas, por ejemplo en este caso que tenemos una pregunta abierta, lo que vamos a hacer es eliminar para el tutorial la columna, pero para procesar esos datos deberíamos armar categorías para hacer después una mirada cualitativa sobre esa pregunta abierta. En este caso lo eliminamos. También tenemos que eliminar información que no nos va a resultar relevante al fines del análisis, como por ejemplo en este caso la marca temporal. Una vez que tenemos la tabla que vamos a utilizar para procesar los datos, lo que vamos a hacer es asignarle un nombre a esta tabla. Ponemos fórmulas, administrador de nombres, nuevo, y a esta tabla le vamos a poner, por ejemplo, niños. Bueno, entonces una vez que le asignamos el nombre a la tabla, lo que vamos a ir a otra hoja del Excel y vamos a insertar tabla dinámica, la tabla de la que vamos a tomar esos datos va a ser la tabla que recién ingresamos, que le pusimos el nombre niños, entonces ingresamos el nombre niños y automáticamente nos aparece sobre el margen derecho, nos van a aparecer la información de nuestra base de datos, que sería la información de cada una de las variables que nosotros tuvimos en cuenta en ese formulario. Entonces, para hacer la tabulación podemos hacer dos tipos de tabulaciones. Una de las tabulaciones es la tabulación simple. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, si queremos contabilizar cuántas encuestas de cada zona hay, lo que vamos a hacer es llevamos zona a los rótulos de fila y llevamos también esa variable a la sumatoria de valores. Entonces automáticamente nos cuenta cuántas de cada una de esas encuestas se realizaron en cada uno de esos barrios o de esas zonas, ¿no? Algo que podemos hacer también es poner, ahí nos aparece dos veces y uno de estos valores los podríamos expresar como porcentaje. Entonces vamos a configuración de campo de valor y decimos mostrar los valores como porcentaje de la columna.
Acá podemos elegir si lo hacemos con una coma o con dos, por ejemplo. Entonces lo que lo que significa esto es que esto va a ser el número de encuestas que respondieron, y en la otra columna vamos a tener el porcentaje que representa ese valor. Esto es importante porque al momento de hacer los gráficos nos va a servir tenerlo en porcentaje. Entonces eso mismo lo podemos hacer con otras variables. Entonces si insertamos de vuelta otra tabla dinámica, nos va a aparecer los datos de nuestra base y, por ejemplo, decimos a qué colegio asiste el niño, ¿no? Entonces llevamos al rótulo de fila y a la sumatoria de valores. Y acá hacemos lo mismo. Lo expresamos como porcentaje de columna. Configuración de campo de valor y el porcentaje de la columna. Si queremos hacer con otras variables, acá vamos a poner como ejemplo. Acá lo vamos a hacer con cada una. Nosotros a modo para mostrarlo, lo vamos a hacer con algunas, pero la idea es poder hacer una tabulación simple de cada una de las preguntas y también de la información sociodemográfica. Entonces llevamos la variable a rótulos de fila y a sumatoria de valores, como venimos haciendo, y en una de esas sumatoria de valores vamos a expresarlo como porcentaje de la columna. El otro tipo de tabulación que nos permite hacer las tablas dinámicas es la tabulación cruzada, donde lo que vamos a hacer es, como bien dice el nombre, es cruzar dos variables distintas. Entonces lo que vamos es lo mismo, insertamos tabla dinámica, también va a ser de nuestra base de datos niños, y lo que vamos a hacer es, vamos a poner una de las variables, vamos a ponerla en los rótulos de fila, por ejemplo, si se lavaron las manos, y otra de las variables, por ejemplo una variable sociodemográfica, vamos a ponerla en rótulos de columna según la zona. Entonces cuando ponemos la sumatoria de valores, nos va a contar de cada una de estas respuestas del sí, no y no sabe, no contesta, cuántas pertenecían a cada uno de los grupos. Esto nos va a permitir desagregar un poco más la información. Acá, si quisiéramos, también podemos ver de expresarlo como un porcentaje de valor. Entonces, por ejemplo, en esta pregunta, ¿qué es la información que vamos a tener? Que de los que respondieron no, que en total son 8, que si acá vemos coincide con este valor que nos contaba el total no desagregado personas. De esos 8 vamos a ver que hay 3 que pertenecen a la zona centro, 3 que pertenecen a la zona Loma Alta y 3 que pertenecen al Progreso. Del no sabe, no contesta, tenemos 1, que vemos que este valor coincide también con la tabulación simple que habíamos hecho antes de esta pregunta. Y cuando vamos al sí, vemos también que nos desagrega en las respuestas según los distintos barrios. Esto nos va a permitir hacer un análisis un poco más desagregado para procesar los datos. Si esta tabla la queremos también expresar en forma de porcentaje, lo que nos conviene hacer es insertar de vuelta otra vez la tabla dinámica. Poníamos la pregunta en rótulos de filas. Y en este caso cambiamos el valor, en vez de que nos aparezca el número, lo vamos a solicitar que nos aparezca los valores como porcentaje de columna. Entonces nos va a aparecer por zonas la respuesta. Entonces nos queda expresado en porcentaje. Y acá lo que hacíamos era
dejarlo con un decimal nada más. Otra cosa que podemos hacer es mover el orden de esas respuestas. Entonces, por ejemplo, ponemos sí al principio para que quede la pregunta, el sí, no, y no sabe, no contesta. Bueno, una vez que tenemos tabulados los datos, otra cosa que podemos hacer son los gráficos para presentar esa información en forma de gráfico. Entonces copiamos la tabla y la pegamos en otra hoja. Es importante no trabajar con la tabla como tabla dinámica porque no nos va a dejar hacer los gráficos correctamente. Por eso la tenemos que copiar y pegar en otra hoja. La pegamos y ponemos insertar. En este caso podemos hacer un gráfico de torta circular. Y acá lo que es importante poner el título, en este caso va a ser porcentaje de encuestas por colegio al que asiste el niño, y es importante poner el número de encuestas. Si vamos a expresar en porcentaje, poner el número total de encuestas. En este caso eran 101 encuestas. Y acá después le podemos agregar, por ejemplo, el porcentaje de los valores. Y lo que también tenemos que tener en cuenta es de poner la fuente. Bueno, estos gráficos también los podemos hacer entonces con las tabulaciones cruzadas. Entonces vamos a la hoja, vamos a copiar, en este caso la que hicimos con los porcentajes. Insertamos. En este caso vamos a hacer una columna en donde en cada barra se representa el porcentaje de respuestas por barrio, y según hayan respondido sí, que se va a ver en azul, bueno, no en rojo, y no sabe, no contesta, en verde. Acá va a ser importante que se vean los porcentajes de cada una de las respuestas. Bueno, este grafiquito lo que podemos hacer es ponerle también el título. Ponemos el título, porcentaje de niños que se lavan las manos antes de comer. Según zona, en el municipio X, que esto también es importante y no lo habíamos dicho antes, que es importante señalar en dónde se hizo, de dónde es esa información y en qué momento se realizó el relevamiento. Y acá por ejemplo, estos ceros que lo podemos sacar para prolijar un poquito el gráfico. Y ahí tenemos entonces por zona, bueno, el porcentaje de respuestas. Otra cosa que podemos agregar, otra información importante que podemos agregar en el gráfico es a qué n corresponde. Esto podemos agregarlo acá o podemos agregar, si no, una tabla abajo.
en cada barrio, cuál fue el número de encuestados en cada barrio. Por ejemplo, este era 5, y así con los distintos barrios. Y también no hay que olvidarse de que tenemos que agregar la fuente.